Y sí, quiero hacer unas reflexiones con respecto al último escándalo de corrupción, delincuencia y política tradicional que involucra al gobierno del cambio, que prometió al menos ser el cambio a la política, la delincuencia y la corrupción, juntándose con los mismos políticos delincuentes y corruptos que tienen el país así como están. Entonces la primera reflexión que quisiera hacer sobre el tema es qué es lo que va a pasar ahora o qué viene ahora. Voy a ser sincero, considerando cómo se desarrollaron los otros grandes escándalos que hemos tenido en este país en los últimos 30 años, vamos a tomar como referencia, de hecho, la referencia que se está tomando ahora, que es los 30 años que hemos retrocedido, el 94, con el proceso 8000, si tomamos como referencia todos los escándalos que han pasado desde el 94 hasta ahora, por lo menos los grandes escándalos que han pasado del 94 hasta ahora, pues la respuesta es que no va a pasar absolutamente nada. En lo más mínimo. Lo más seguro es que, Nicolás Petro sí termine encarcelado, pero pues la maravillosa justicia colombiana pues ya se inventó la figura del cohecho, el peculado y el concierto para delinquir de a uno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la justicia colombiana concluya pues que el señor Nicolás Petro, él mismo se entregó la plata, él mismo la recibió, él mismo la metió en la campaña y él mismo la recibió dentro de la campaña y nadie más entró. Y les puede parecer absurdo lo que estoy diciendo, pero si les parece muy absurdo, revisen qué es lo que se ha fallado con respecto a Odebrecht. Es exactamente lo mismo. Muy probablemente también terminen sacrificando un par de Otos Bola, o sea, un par de seres sin ninguna trascendencia que pues terminen pagando pues los platos rotos de todo este escándalo. E infortunadamente, que es otro de los temas, de las cosas que temo, es que como en este país, infortunadamente, pues se cree que los problemas se resuelven a bala, terminan asesinando a algún testigo estrella. En este caso, lo que sí puedo garantizar es que, como ha pasado con todos los demás casos, aquí no nos vamos a enterar realmente qué fue lo que realmente pasó, ni nunca vamos a tener toda la verdad. Eso casi que lo puedo garantizar. La segunda reflexión, dicen que pues este proceso es muy parecido al proceso 8000 que sucedió en el 94. Creo que hay ciertas similitudes también con Odebrecht, pero creo que hay un tema en el cual sí hay una diferencia muy grande y creo que lo hace más impresentable aún cuando uno lo compara con el proceso 8000 y con Odebrecht, y es la siguiente: es que con respecto a los otros dos escándalos, tanto en el 8000 como en Odebrecht, digamos que las sospechas que se generó antes de la elección, durante la campaña, fueron mínimas. No tuvieron grande repercusión. Realmente los escándalos, tanto el 8000 como el de Odebrecht, se presentaron después de la elección, es decir, cuando Andrés Pastrana, en el caso de 8000, el entonces candidato perdedor Andrés Pastrana, revela los narcocassettes. Ahí es cuando se da inicio formalmente a lo que se conoce como el proceso 8000, eso fue poco después de la elección. En el caso de Odebrecht, todos sabemos, porque eso ya nos tocó a todos, fue porque el FBI y la justicia, en conjunto con la justicia de otros países, es el que empieza a destapar el escándalo, y ya de ahí pues los entonces de investigación empiezan a hacer lo que debieron haber hecho desde un principio. Pero antes de que se eligieran tanto Ernesto Samper como Juan Manuel Santos, no hubo realmente algún tipo de sospecha, por lo menos sospecha fuerte, con respecto a cosas turbias dentro de la campaña. Aquí no. Esto fue lo que está pasando ahora, es la crónica de una muerte anunciada, y por eso insisto, es más impresentable aún. Porque desde un principio, cuando esta supuesta campaña del cambio se empezaron a unir Roy Barreras, Armando Benedetti, Mauricio Liscano, Julián Bedoya, que ahora es muy probablemente será el candidato del gobierno por la gobernación de Antioquia, Alfonso Prada, y toda una cantidad de personajes bastante cuestionables para decir que este iba a ser el gobierno del cambio. Pero además de eso, tuvieron la audacia de poner a la esposa de un parapolítico condenado dentro de la lista, dentro de uno de los primeros puestos de las listas al Congreso, el hermano del hoy presidente visitando las cárceles y haciendo todo un escándalo en las cárceles antes de la elección, el mismo candidato tomándose fotos con una cantidad de políticos y gente ya condenada, y gente responsables de parapolítica y de falsos positivos apoyando abiertamente esa campaña. O sea, estamos hablando de una cosa que a leguas se veía venir, una campaña que prometió que es que hacer el cambio, y de cambio no tenía nada. Y lo más, digamos, impresentable de todo es que esto haya sido apoyado por los supuestos, los que ahora tenemos como paladines de la moral, que prefirieron hacer
un ojo ciego a toda esta situación y insistir en que este iba a ser el gobierno del cambio. No lo iba a hacer. Y esto que sucedió con Nicolás Petro no debería sorprender a nadie. Sinceramente no debería hacerlo. O sea, creo que una de las cosas que hace más García Marquianos a este país es el hecho de que esta situación ahora pues le resulta sorpresiva. Y sobre todo a aquellos que en algún momento apoyaron la campaña. Y la apoyaron a cambio de nada. Esa es la segunda reflexión. La tercera también es que creo que hay otra diferencia inmensa entre este escándalo que está iniciando ahora, del cual no tenemos mayor información, y el escándalo del 94. Y creo que vale la pena recordarlo, la figura de Álvaro Gómez, porque Álvaro Gómez era el auténtico paladín moral. No como los fraudes que tenemos ahora, no como J.P. Hernández y Katy Jubinao y Gilberto Tonzani, sino era un auténtico paladín moral. Era un tipo que era reconocido entre sus detractores, tanto entre sus detractores como entre aquellos que le apoyaban, como una voz respetada por todo lo que ha hecho en la vida. Realmente la gran crítica que a él se le hizo, porque pues no había más que hacerle, era el hecho de que era hijo de Laureano, y aún así, siendo hijo de un tipo tan extremista como Laureano Gómez, Álvaro Gómez fue más bien conocido por su disposición al diálogo, hasta el punto de que fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, junto con Navarro Wolf del M19 y Horacio Serpa del Partido Liberal. Era un tipo abierto, un tipo bastante abierto, en ese sentido, a pesar de ser conservador. Y, digamos, viniendo de la más encumbrada raigambre conservadora. Un dato curioso también, en el año 89 él decide montar de algo que aquí hoy en día parece absurdo, que se llama el juicio moral. Y eso sucedió en este país. Y de hecho sucedió desde la década del 90 para atrás, sucedía bastante. En esos momentos Álvaro Gómez decide montarle un juicio moral a el entonces procurador Alfonso Gómez Méndez, y el juicio moral tiene tal repercusión que obliga a Gómez Méndez a renunciar. Eso, vuelvo a insisto, o sea, hoy en día parece una cosa absurda, un cuento de hadas, algo que hubiera pasado en Marte. No pasó en este país, y no fue la única vez que pasó. Pues digamos, cualquiera que conozca la historia nacional sabe que en el 45, tras la muerte de Mamatoco, tuvo que morir una persona, un caricaturista, para que el entonces presidente Alfonso López Pumarejo se viera moralmente obligado a renunciar, y renunció. Y incluso mucho antes, más o menos en 1910, el papá de Álvaro Gómez, Laureano, también le montó un juicio moral al entonces presidente, creo que era Carlos Restrepo, o Marco Fidel Suárez, bueno, no recuerdo, alguno de los dos, pero efectivamente le montó un juicio moral y lo pone en una situación bastante complicada, porque esa figura en esos momentos valía. Y valía porque había alguien que la hacía valer. Y esa creo que es la última reflexión que quiero dar sobre el tema. Creo que tal vez pues no se acerca mucho a hablar específicamente sobre los detalles de un proceso que no conocemos, pero creo que vale la pena traer la colación. Y es que la figura del paladín moral es importante, porque malos role models, malos modelos, los tenemos todos. Tenemos a Uribe, tenemos a Petro, tenemos a Trump, tenemos a Chávez, tenemos a cantidad de gente que tal vez no sería buena idea imitar. Pero un modelo que sí valga la pena imitar, o sea, ese referente que pueda convertirse en esa voz moralmente autorizada, que la gente pueda ver con admiración, que de alguna manera permita hacerle ver a una sociedad que se puede llegar lejos sin necesidad de hacer trampas, sin necesidad de desvirtuar, sin necesidad de caer bajo, sin necesidad de aliarse con cualquiera, como pasó con este gobierno. Pues eso es lo que está haciendo falta, eso es lo que la gente no está viendo. Realmente todo lo que tenemos ahora son malos modelos a seguir, y creo que esa también es gran parte del problema.